Comentario Salmo 2. Hay un contraste interesante entre los dos primeros salmos. El Salmo 1 es personal y se enfoca en la ley, en tanto que el Salmo 2 se refiere a las naciones y se enfoca en la profecía. En el Salmo 1 vemos la bendición del cristiano verdadero, que medita en la palabra de Dios. En el Salmo 2 vemos la rebelión del hombre contra Dios. El Salmo 1 se refiere a la bendición del judío, aunque sin duda se aplica al cristiano de hoy, mientras que el Salmo 2 presenta el juicio de las naciones gentiles. Ambos salmos usan la palabra perecer. 1.2.6 la aplica a cada pecador, 2.12 a las naciones rebeldes, y ambos salmos usan la palabra meditar, traducida a pensar en 2.2.1. Tenemos la clase correcta de meditación en 1.2.2 y la incorrecta en 2.2.1. Los 12 versículos del Salmo 2 pueden dividirse en 4 secciones de 4 versículos cada una y en cada sección podemos oír una voz diferente. La voz de las naciones, 2.2.1.3. Esta es una voz de rebelión. La palabra amotinarse quiere decir reunirse tumultuosamente. Son los gentiles lo que están en la mira, gentes y pueblos en el versículo 1, y se rebelan contra Dios y su gobierno. Los reyes dirigen la rebelión de sus naciones y resisten a Dios y a Cristo. Por supuesto, esta voz se ha oído a través de los siglos, pero se oye con más fuerza en estos últimos días. Como nunca antes hay una voz unida de rebelión contra el gobierno de Dios y de Cristo. ¿Qué quieren las naciones? Libertad del gobierno de Dios. Rompamos sus ligaduras. De acuerdo a Génesis 10.2.5 Dios dividió a los pueblos gentiles en tierras y naciones, véanse también Hechos 17.26 y 32.2.8. La historia nos muestra que las naciones gentiles han rechazado al pueblo de Dios, Israel, la palabra de Dios y al Cristo de Dios. Las naciones no quieren someterse al gobierno de Dios. Como el orgulloso Nabucodonosor, quieren salirse con la suya y rehúsan admitir que Dios rige los asuntos de los hombres. Véase Daniel 4.28 a 37. Esta rebelión gentil se hizo más feroz con el establecimiento de la Iglesia, Hechos 4.23 a 30. Pero en los últimos días tendrá su completo cumplimiento conforme los reyes de la tierra se unan para luchar contra Dios. Véanse 6.15, Apocalipsis 16.12 a 16, 17.2.2, 17.18, Apocalipsis 19.11 a 21. La voz del Padre, 2.2.4 a 6. Cómo responde Dios a las amenazas de los hombres. Se ríe. Es la voz santa de burla, es decir, les hará ver a los pueblos su locura, porque Dios es más grande que el hombre y no tiene por qué temer los arrogantes ataques de reyezuelos. Dios no habla hoy en juicio, habla en gracia desde la cruz. Pero viene el día cuando Dios será el que ríe último, Salmo 37 2.1.15, Salmo 59 2.18. ¿Recuerda cómo el orgulloso Senaquerib desafió a Dios y a los judíos y de súbito fue eliminado? 2 Reyes 19. Esto ocurrirá de nuevo cuando Dios decida tratar con juicio a las naciones del mundo. Hay también la voz de ira, versículo 5. Podemos decirlo de nuevo, hoy Dios no habla en ira, habla por medio de su Hijo en gracia, Hebreos 1.2.1 a 2. Como ya hemos visto, hay que poner atención a las diferencias que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En cuanto al enfoque cristiano, en el Antiguo Testamento la ira de Dios se manifiesta claramente contra el pecado. En cambio el cristiano o la Iglesia no debe basar su enseñanza en la ira de Dios, porque será futura, cuando la Iglesia no esté, sino que debe predicar y enseñar la misericordia y perdón de Dios. Estamos bajo el sacrificio, no bajo el juicio. Un día, no obstante, enviará su ira sobre las naciones del mundo. La palabra furor significa ira feroz. Esta es la tribulación, descrita en detalle en Apocalipsis 6.19. Será un tiempo de terrible juicio sobre la tierra, el mar, los cielos, el mundo de la naturaleza, los pueblos y naciones. Millones de personas morirán debido a plagas y desastres enviados desde el cielo. Durante el periodo de la tribulación la nación de Israel será purgada para preparar un remanente de creyentes para el regreso de Cristo que establecerá su reino desde Jerusalén. Multitudes serán salvas durante este tiempo, pero muchos sellarán su decisión con sus vidas. Finalmente, la voz de Dios es una voz de declaración, versículo 6. Dios ha puesto, ungido, a su rey sobre su monte santo. Este es Cristo, Isaías 9.2.6 a 7, 7.14. Aun cuando no está todavía sentado en su trono de gloria, ni sobre el trono de David, está sentado a la diestra del Padre, y su trono es tan cierto como la palabra del Padre. Hoy Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Hebreos 7.2.1 a 17. Intercede por los suyos. Un día volverá en gloria y se sentará en el trono para juzgar y regir a las naciones. Mateo 25 2.31 a 46. La voz del Hijo, 2.2.7 a 9. Cristo habla en estos versículos y nos dice lo que el Padre le dijo en su decreto eterno.
Qué bueno saber que Dios ha decretado el cumplimiento de su plan y que el hombre no estorbará la obra de Dios. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cuándo le dijo el Padre esto al Hijo? No al nacer en el mundo, sino al salir de la tumba. Léase con cuidado Hechos 13, 28 a 33. Cristo fue engendrado a partir de la tumba virgen a una vida gloriosa del poder de la resurrección, debido a su victoria sobre el pecado y la muerte. A Cristo se le ha dado una herencia. Véase Hebreos 1, 2.4 y 5. Usted recordará lo que el Padre dijo en el bautismo del Hijo: este es mi Hijo amado, 3:17. Lo repitió en la transfiguración cuando Jesús iba a enfrentar su muerte en la cruz, Mateo 17, 2.5. Jesús tiene a todas las naciones como su herencia debido a su obra fiel en la cruz. Sin embargo, Satanás le ofreció estos mismos reinos sin la cruz, véase Mateo 4, 2.8 a 10. Jesús pudo haber recibido las naciones sin sufrimiento si se hubiera sometido a la voluntad del diablo, pero entonces se hubiera colocado fuera de la voluntad del Padre. Por supuesto, era imposible que Cristo pecara, pero la tentación era todavía igual de real. Satanás le ofrecerá estos reinos al anticristo y éste gobernará las naciones por un breve tiempo. Véase Apocalipsis 13, 2.1 a 10. Cuando recibirá Cristo los confines de la tierra como posesión suya. Cuando vuelva a la tierra en poder y gloria, véase Apocalipsis 19, 11 a 21. Hay referencias al Salmo 2, 2.9 en 12, 2.5 y 19, 15, y en Apocalipsis 2, 26 a 29 se nos dice que los cristianos reinarán con él. Véase también Daniel 2, 42 a 44, la voz del Espíritu, 2, 10 a 12, los tres versículos finales son una apelación del Espíritu a los hijos de los hombres, para que se sometan ahora a Jesucristo. El Espíritu apela a cada aspecto de la personalidad, la mente, versículo 10, sed prudentes. Admitir amonestación. El consejo de malos, Salmo 1, 2.1, los ha descarriado. La sabiduría del mundo es necedad para Dios, 1 Corintios 1, 18 a 31. Nuestro mundo se jacta de su conocimiento y parece que hay más conocimiento que nunca antes, pero también parece haber menos sabiduría. La sabiduría de Dios se halla en su palabra, sin embargo los reyes y gobernantes no quieren la palabra de Dios. El corazón, versículo 11. Servid a Jehová. En lugar de rebelarse y resistirle, la gente debería postrarse ante Cristo y servirle. Al rendirse a Cristo, un gozo reverente vendrá como resultado. La voluntad, versículo 12, honrad al Hijo implica rendirle honor, mostrar sumisión amorosa a Él. La honra habla de amor y reconciliación. Dios ha reconciliado al mundo por la cruz de Cristo, 2 Corintios 5, 14 a 21, la justicia y la paz se besaron en la cruz, Salmo 85, 2.10. Ahora Dios puede salvar a los pecadores perdidos y todavía afirmar su ley santa. Es trágico que la mayoría en el mundo diga, no queremos que éste reine sobre nosotros. Cuando Jesús vuelva, los obligarán a postrarse ante él, Filipenses 2, 10 y 11, pero entonces será demasiado tarde. Todo lo que Dios tiene que hacer es inflamar su ira de pronto, y los pecadores perecen. ¿Qué pasará cuando su ira arda sobre esta tierra en gran juicio? El Salmo 1 empieza con una bienaventuranza, el Salmo 2 concluye con, bienaventurados todos los que en él confían. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo, Hechos 2:21.